Bien, buenas noches, estimados alumnos, estimadas alumnas. Eh, Veo que no hay concurrencia en la sesión. Sin embargo, para cumplir con el tema de la semana, voy a comenzar con la grabación del tema correspondiente a analizas la estructura y el desarrollo económico y político de la población, que corresponde al bloque número 7. Tenemos entonces para este séptimo bloque lo correspondiente a conocer cómo la multitud, cómo la población del mundo afecta de cierta manera pues al ambiente y que también pues perjudica al desarrollo propio de la humanidad. Se sabe que la población mundial crece a razón de 200,000 personas por día, es decir, hay 200,000 personas nuevas cada día y alrededor de 35 años se podrán sumar 2.500 millones de personas a la población mundial actual. Existen ciertas condiciones que se puede decir así regulan el crecimiento poblacional. Eh, si bien no son específicamente para eso, pero son eh, sucesos que pueden ocurrir, perdón, de manera espontánea, algunas pandemias, epidemias, desastres naturales o incluso pues la limitante de los recursos o de la calidad de vida, perdón, de las personas. ¿Cómo se mide esta capacidad o esta tasa de crecimiento poblacional o TCP? Esto es principalmente el aumento de la población de un país en un periodo determinado, es decir, estamos hablando de un periodo, por lo regular se toma como base un año y es expresado como porcentaje de la población al comenzar el periodo, es decir, a inicio del periodo, es decir, vamos a iniciar, digamos, en enero, ahí comenzamos a evaluar cuál es el porcentaje de población y va a reflejar esto el número de nacimientos y muertes, así como de inmigrantes y emigrantes del país, es decir, personas que están naciendo, personas que van muriendo, personas que ingresan al país o personas que salen por alguna otra razón del país. Todo esto se tiene en cuenta para la tasa de crecimiento de la población en un periodo estandarizado de un año. Entonces, hablando de las personas que nacen o mueren, tenemos que existe una tasa de mortalidad que ha ido disminuyendo en las últimas décadas, principalmente en países más desarrollados. Las personas suelen vivir más años debido a una serie de factores cruciales. Por ejemplo, tienen mayor acceso a la inmunización, es decir, tienen acceso a vacunas, tienen acceso a medicamentos, tienen acceso a diversas fuentes que les van a permitir mantener una salud más estable. La atención primaria de la salud, es decir, perdón, en países más desarrollados, la medicina por lo general es preventiva. Estamos hablando de una medicina preventiva cuando se evita que la persona se enferme. En países en vías de desarrollo, que antes eran conocidos como países tercermundistas, hasta donde tengo entendido ya no existe, o ya no es válido ese término. En países en vías de desarrollo, la medicina es curativa. Es decir, ya cuando me enfermé, ahora sí ya tengo atención del sector salud, en vez de antes de que me enferme, el sector salud se preocupa para que yo no genere ese gasto por enfermarme. Estamos un poquito ahí todavía en pañales en cuanto a este aspecto, pero tal vez en algunas décadas avancemos un poco. El programa de erradicación de enfermedades, es decir, el control de enfermedades en países de, de más desarrollados es más específico. Tienen programas específicos para enfermedades que pueden causar epidemias, que pueden causar pandemias.
tienen un mayor acceso a la planificación familiar. Podemos tener ejemplos de países orientales en los cuales familias únicamente tienen un hijo. Y bueno, no está mal tener uno, dos, tres, cuatro. A final de cuentas es decisión de la persona, decisión de la pareja. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto en cuanto a la planificación familiar. En países más desarrollados, la planificación familiar es un tema que está muy marcado. Por ejemplo, como les mencionaba, países asiáticos que parejas, familias únicamente tienen un hijo, a comparación de países, pues, en vías de desarrollo, que hay familias de 8, 5 más hijos. Entonces, esto sí tiene que ver con la planificación familiar. Mayor acceso a la educación en países en vías de desarrollo, el promedio de educación sigue siendo primaria, secundaria. En países más desarrollados, el promedio está en una educación básica, es decir, de incluso superior, perdón, como es una carrera universitaria. Y mejores empleos, principalmente jornadas, empleos más, mejor remunerados, que también tienen que ver con mayor productividad, que también tienen que ver con una mejor atención en salud, todo lo que conlleva tener un empleo mejor. En ocasiones, las tasas de natalidad y mortalidad son poco equilibradas. A esto se le llama ímpetu demográfico. Esto se refiere a un fenómeno poblacional que se produce cuando una gran proporción de la población de un país está en edad de procrear y se genera un aumento de la tasa de natalidad por encima de la de mortalidad, aun cuando la tasa de fecundidad ha alcanzado el nivel de reemplazo. Estamos hablando que la mayoría de los pobladores, de los habitantes de un país que es considerado joven, un país en la cual la mayoría de sus pobladores se encuentran en edad fértil, en edad de reproducción, y que comienzan, pues, como es la naturaleza, a reproducirse. Entonces, un país que tiene en su mayoría jóvenes va a tener más nacimientos que defunciones, es decir, las personas ya de edad avanzada, personas que mueran por el factor de la edad, pues va a ser menor a la cantidad de individuos que estarían naciendo. Existe una clasificación de países jóvenes, países viejos, países medianamente eh, o en edad media, y esto representa principalmente eso. En algunos países, la mayoría de las personas que los habitan son personas mayores, entonces ahí en ocasiones la tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad. Entonces esto es dependiendo mucho de los países y el desarrollo que tengan. Tenemos también que influyen los movimientos migratorios, es decir, los movimientos migratorios van a tener una gran importancia para los países desde el punto de vista económico, social y político. En el punto de vista económico, los migrantes muchas veces llegan a buscar empleos, otros llegan a generar empleos. La inversión extranjera en muchas ocasiones, pues genera una gran riqueza, un gran avance en los países que los captan a estos migrantes. No estamos hablando específicamente de un migrante, alguien que es ilegal, alguien que va, como comúnmente lo podemos decir, de mojado a otro país. No, estamos hablando de personas que se mudan a vivir a otro eh, país independientemente de cuál sea su condición, digámoslo así, legal. En el ámbito social, bueno, es un ámbito también multicultural. La variación de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes creencias y demás, pues van a enriquecer también el punto social del país.
En cuanto al punto político, bueno, hemos visto muchas veces, claro ejemplo que tenemos nosotros al estar entre Centroamérica y no voy a decir Norteamérica porque nosotros también somos parte de Norteamérica, pero tener frontera con Centroamérica y tener una frontera con Estados Unidos nos ha causado al país, incluso ahí, negociaciones, diferencias políticas, porque un país no quiere aceptar a migrantes que, bueno, de alguna manera, pues no considera, no aptos, pero que no considera que vaya a tener un beneficio. Y el estar en medio de estos dos, era el paso de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues ha generado también estos conflictos políticos para México por la cuestión que vimos hace 2, 3 años, bueno, 2, 3 años hacia atrás, ahorita todavía continúa, la cuestión de cerrar las fronteras con Guatemala, con Belice, está limitando la entrada de extranjeros. Entonces, todas estas cuestiones políticas, pues también se ven afectadas, bueno, también son parte de las afectaciones de los movimientos migratorios. ¿Cuáles son las causas por las cuales las personas migran de un lado a otro? El número uno es pobreza, el buscar una mejor calidad de vida, el buscar el sustento para las familias, la falta de oportunidades en algunos países, siendo realistas, no aplicaría el si te esfuerzas, lo logras. No quiere decir que sea imposible, pero en muchos países es casi, casi imposible el progresar. Estamos hablando de países centroamericanos, por ejemplo, o suramericanos, específicamente en el norte de Sudamérica. Las guerras en su lugar de origen. Vimos el año antepasado eh, cómo había guerra en, si no me equivoco, en países serbios. Y bueno, cómo estos conflictos armados pues causan que las personas huyan, que se muevan de su país de origen, buscando incluso, perdón, refugio político o refugio en alguna otra parte fuera de su país de origen. Y también la inseguridad. Muchas veces un país inseguro, un país que no te va a dejar progresar, un país en el cual pues predomine, no solamente estamos hablando de algo como asaltantes, podemos hablar de secuestros, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de inseguridad en muchos aspectos. Entonces, esto también genera que aumente el número de migrantes. En la actualidad, el uso de las telecomunicaciones ha marcado notablemente diferencias en la dinámica social, económica y política. El comercio nacional e internacional se desarrolla de manera más ágil en comparación a tiempos pasados, cuando el uso de la tecnología y sistemas de comunicación eran más limitados. El avance tecnológico ha llevado a un avance también social y económico, por supuesto, así como político. Entonces, antes posiblemente no nos enterábamos de lo que pasaba en Venezuela, de lo que pasaba realmente en Cuba. Hoy vemos en redes sociales, tenemos al alcance de un celular, perdón, enviar mensajes, enviar videos, imágenes, etcétera, que pueden difundir toda esa información que hace décadas pues, no era posible. Hablando del desarrollo económico, tenemos las actividades económicas. Estas son aquellas que el ser humano realiza para poder satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. ¿Cuáles son las necesidades individuales? Lo que podemos determinar como el alimentarnos. Necesito alimentarme, necesito comer, bueno, necesito por lo tanto tener dinero para comprar alimento. Necesito vestirme adecuado para un trabajo, necesito vestirme pues simplemente porque no puedo salir a la calle desvestido, tener una vivienda, tener un techo, tener un lugar que me refugie, los servicios públicos, por ejemplo, agua, gas, luz,
bueno, son públicos, pero siguen siendo cobrados. La educación, que en ocasiones eh, puede variar la calidad de educación, sí, es una realidad entre una educación privada y una educación pública. Sin embargo, pues bueno, se ha demostrado también que el tener una educación pública o privada no influye en el desarrollo personal. Sí, en otros aspectos colaborativos, de contactos, etcétera, pero realmente pues no es algo que se pueda diferenciar de gran manera. Sin embargo, pues bueno, el acceso a la educación muchas veces se ve truncado porque la familia necesita que el niño de 8 o 10 años comience a trabajar. eh, Tengo 3 hijos, no puedo pagar la universidad de los 3, entonces nada más uno puede estudiar. Hay muchas cuestiones también culturales, digamos, bueno, tengo 3 hijas y un hijo, entonces, pues, el varón es el que tiene que conseguir una esposa y es el que tiene que trabajar. Entonces, todo esto se ha ido modificando, eh, son creencias, son, cuestiones culturales que se han ido arraigando, afortunadamente. Entonces, también son implicaciones económicas, son implicaciones que van a tener un impacto en el desarrollo de la sociedad, principalmente del individuo, o también colectivas. Estas actividades se van a dividir en primarias, secundarias y terciarias. Entre las actividades económicas primarias tenemos aquellas con las cuales se obtienen materias primas sin darle ningún tratamiento adicional o valor agregado. Por ejemplo, la agricultura, donde obtenemos frutos, verduras, etcétera. La ganadería, que obtenemos reses, carneros, gallos, gallinas, etcétera. Silvicultura, pesca y la minería para obtener recursos minerales. Entonces, estas que se obtiene directamente el la materia prima son llamadas actividades económicas primarias. Hablamos de actividades económicas secundarias cuando, se trata de transformar y procesar las materias primas para obtener productos elaborados en la industria. Por ejemplo, obtenemos el metal de una actividad económica primaria. Y ese metal lo utilizamos en una actividad económica secundaria cuando elaboramos una tarja de, este, de un lavabo. Entonces, la primaria es la obtención del metal, la secundaria es cuando ya se transforma o procesa la materia prima. En este ejemplo, pues elaborar una tarja. Tenemos actividades económicas terciarias. Estas principalmente involucran la promoción, difusión y distribución de diferentes productos hacia nuevos mercados. Por ejemplo, el transporte, ya sea colectivo, individual, público, etcétera, las comunicaciones, el comercio, el turismo, entre otros. Es decir, aquellos que difunden información buscando ampliar o distribuir diferentes productos hacia mercados nuevos, hacia más personas. Podemos incluir también las actividades económicas cuaternarias. Por ejemplo, las telecomunicaciones vía satelital, la informática, la nanotecnología, el Internet y la comunicación por celular. Entonces, como comentábamos al principio, hay una diferencia marcada, hay que ser realistas, entre países desarrollados, países más desarrollados y países en vías de desarrollo. Existen grandes diferencias y esto va a dividir a grandes rasgos las regiones económicas del mundo. La ONU los nombró países desarrollados y países en desarrollo económico. Antes, quizás nos tocó escucharlo como países primermundistas, países tercermundistas, países pobres, etcétera. Entonces, bueno, la ONU se puso ahí poquito más accesible con las categorías y las divide en países desarrollados y en desarrollo económico.
¿A qué se le conoce como país desarrollado o industrializado? ¿Y cuál sería un país en desarrollo? Cuando hablamos de países desarrollados, estamos hablando de los países que han alcanzado un nivel elevado de industrialización, por lo que también se les conoce con el nombre de países industrializados. Aquellos países que están en desarrollo o en desarrollo económico son los que no han alcanzado los niveles de desarrollo que los países industrializados tienen, en ocasiones por políticas internas que han impedido la competencia al exterior. Entonces, esto entra también mucho en la cuestión ética, qué tan industrializado quiero que sea un país o qué tan industrializado debe de ser. Está un claro ejemplo de que un país industrializado, eh, pues genera una mayor cantidad de contaminación. Se busca regular, sí, obviamente, pero pues bueno, es algo que no se puede evitar tampoco. Va a haber una contaminación. Tenemos el aspecto también de las áreas verdes. Un país industrializado pues puede tener mucho menos áreas verdes. Todo lo que implica estar ingresando estas industrialización a un territorio. Tenemos indicadores económicos de los países desarrollados y de los países en desarrollo. Aquellos de los países desarrollados son los que tienen alto ingreso per cápita, bajo índice de desempleo, gran desarrollo de las telecomunicaciones, finanzas públicas sanas y con planes de inversión, y que cuentan con con un fuerte compromiso a la educación de la población. Cuando hablamos de un país en desarrollo, estamos hablando de los países con bajo ingreso per cápita, con alto índice de desempleo, en los cuales predomina la actividad primaria, la mano de obra es barata y mal calificada, tiene elevados índices de deuda externa y además tiene elevados indicadores de analfabetismo, tasa de natalidad, desnutrición y pobreza extrema. Perdón, podemos ver que las diferencias pues son extremas. Estamos hablando de un alto índice per cápita contra un bajo índice per cápita. ¿Cuánto percibe la persona? ¿Cuál es la calidad de vida que tiene esa persona con lo que percibe, es decir, con su salario? ¿Cuál es el índice de desempleo? Un país en desarrollo es aquel que no genera empleos, que tiene pocos empleos y muchos desempleados. Un país desarrollado es aquel que ofrece empleos constantemente, en los cuales incluso algunos buscan emplear gente del extranjero para que pueda este, estar generando mayor ingreso. Muy bien. Entonces, esto sería todo por esta sesión. Eh, no hubo quórum en la sesión. Espero se encuentren muy bien. Están las tareas ya publicadas en la plataforma, están las actividades de recuperación, están las actividades de puntos extra. Les recuerdo actividades de recuperación. Vamos a dejarlas para los compañeros o compañeros que no presentaron el primer parcial. Ellos son quienes tienen acceso a esta actividad de recuperación y la actividad de puntos extra es en general, es decir, cualquiera que lo desee puede realizarlo. El no realizar estas actividades no afecta para nada en su calificación. Entonces, pues bueno, me despido, espero se encuentren muy bien. Quedo atento ahí a los mensajes de la plataforma. Que tengan un excelente fin de semana.